para evitar que quede la grabación pues como con vigencia de 15 días y después ya no se pueda volver a revisar. Y eso, muchas gracias. Bien, mientras esperamos que lleguen otras personas, pues todavía estamos muy pocos. Quiero preguntarles cómo les fue con el parcial, cómo se sintieron, cómo les fue con el manejo del tiempo, en general, qué comentarios tienen. No, pues, profe, la verdad, bien. Digamos que, pues, habló por mí, me sentí muy bien. Solo hubo un ejercicio como en el que me trabé un poquito y me demoró tiempo, pero en general el tiempo y todo estuvo súper bien. Ya, más o menos cuánto te demoraste en terminarlo. Lo terminé más o menos como a las 5 de la tarde, pero fue porque me extendí mucho en unas cosas y lo que te digo, un ejercicio me tomó bastante tiempo. Ya. ¿Y a los demás? ¿Nadie? Bueno, No, creo que pues a mí también me pareció bien el tiempo y pues que el parcial no, pues o sea, estaba bien con lo que estábamos viendo en clase y pues con lo que siempre se explicó en clase. ok. Bueno, esa era la idea. Pues digamos que la idea de los parciales es evaluar precisamente lo que se ve en clase. No me gusta ponerlos a voltear pues con cosas que no hemos visto porque no me parece que sea justo. Bueno, Profe, yo quería preguntarle, señor. más o menos para cuándo es o sea, cuál sería la fecha del segundo parcial. Yo creo que no vamos a hacer un segundo parcial de la misma manera. Yo creo que vamos a hacer una especie de taller porque, no, pero mentira, yo no puedo modificar esos porcentajes. Entonces sí nos toca hacer un parcial. Entonces déjenme ver mi calendario. Tenemos que la próxima semana es la semana de reflexión. El semestre se acaba en noviembre. Listo. Yo creo que el próximo parcial lo podemos hacer el 19 de octubre. Pongámoslo acá como fecha tentativa para que ustedes lo tengan ahí presente, pero esa la definiremos pues con más rigurosidad cuando ya hayamos cubierto los temas. Pero entonces pongámoslo aquí, fecha tentativa para el parcial 2. 19 de octubre. Listo. Bueno, Profe, qué sí, pena otra pregunta. ¿Para cuándo estarían las calificaciones del parcial? no sé, pues esta semana de reflexión me toca organizarme para revisar este parcial y el que hice en la otra materia. Yo esperaría tenerlas en menos de 15 días, pues que es el compromiso que tengo como con el reglamento de la universidad. Vamos a ver si lo logro cumplir. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta del parcial o algún otro comentario del parcial? ¿Tienen preguntas de lo que hemos visto hasta ahora, que arrancamos como en el segundo corte de nuestro curso? Bueno, está bien. Entonces vamos arrancando con el tema de hoy. Ya en la clase pasada empezamos a darle un vistazo a lo que significa tener agua en el suelo, ¿no? Ya lo habíamos estudiado en el primer corte desde un punto de vista más, digámoslo, microscópico, en el que estábamos estudiando cómo los minerales que componen nuestro material interactúan con el agua.
pero ahora ya queremos ir a una escala diferente, una escala que nos permita entender ya más el comportamiento que van a mostrar nuestras obras a largo plazo y a corto plazo, y para eso tenemos que entender cómo va a interactuar el agua con el suelo, ya cuando estamos hablando de cosas más tangibles que los minerales, que son unas cosas muy pequeñitas. Para poder entender de qué se trata esto o este cuento pues de la interacción del suelo y el agua, primero tenemos que hablar de unos conceptos muy generales en los que vamos a retomar algo que seguramente ustedes ya han visto en otras materias, que es la diferencia entre flujo permanente y flujo transitorio. Luego vamos a hablar un poco de dos ecuaciones que ya en algún momento mencionamos, pero que vale la pena repetir hoy para que queden claras y quede bien definida o bien definido su significado. Y después vamos a ver cómo vamos a conceptualizar o cómo vamos a entender la aplicación de estas dos ecuaciones en suelos a través de una analogía en la que vamos a decir que en la medida en que los poros de nuestro material están interconectados, podemos entender nosotros que esos poros son unos conductos por los que el agua se puede mover. Y vamos a decir que en la medida en que por esos conductos se puede mover el agua, estas dos ecuaciones son aplicables y a partir de ahí se desprende pues una gran cantidad de conceptos y de teorías que vamos a seguir utilizando en este curso. Entonces, todo esto va a estar enmarcado en un solo concepto mucho más grande, del que ya empezamos a hablar en la clase pasada, que es ese concepto de presión de agua en los poros. Ese concepto de presión de agua en los poros, o con el nombre corto que también utilizamos, que es simplemente presión de poros, que vamos a representar con la letra U de ahora en adelante, pues vamos a resumir nosotros toda la aplicabilidad de estos conceptos generales, de esta ecuación de la conservación de la masa, de la ecuación de conservación de la energía y de la analogía entre los poros de los suelos y los conductos que entendemos más en mecánica de fluidos o hidráulica. Bueno, ahora, en la medida en que todos estos conceptos están apuntando a este solo, que es la presión de poros, y este concepto de presión de poros es el que nos permite a nosotros definir el principio de esfuerzos efectivos, que ya vimos también por primera vez en la clase pasada, pues fíjense que en la medida en la que nosotros estábamos hablando de que el principio de esfuerzos efectivos postula que el comportamiento mecánico del material, del suelo, en términos de su deformación y en términos de su resistencia, está asociado y depende del nivel de esfuerzos efectivos, pues lo que estamos diciendo al final con el principio de esfuerzos efectivos es que la resistencia de nuestro material y la deformación volumétrica que él pueda experimentar depende de esta variable que es la presión de poros. Y seguramente eso ustedes ya lo empezaron a ver con un ejercicio que yo les pedí que desarrollaran, en el que tenían, por un lado, los factores de seguridad que tenía el material cuando estaba saturado y bajo el nivel freático, y cuando no había nivel freático, es decir, cuando había presión de poros o cuando no había presión de poros. Y seguramente ustedes llegaron a una conclusión, y es que el factor de seguridad es sensiblemente más alto cuando no hay nivel freático. Es decir, cuando no hay agua, no hay presión de poros, tenemos nosotros una condición de estabilidad mayor. Bueno, la aplicabilidad de esta presión de poros, además de este concepto de esfuerzos efectivos, pues también nos sirve a nosotros para entender cómo el agua va a empujar nuestras estructuras cuando están sumergidas o cuando tienen que interactuar con el agua. Y entonces vamos a ver un poquito de estática de fluidos, vamos a ver cómo el agua que está bajo la superficie del terreno, si está en una condición de saturación ese terreno, nos puede generar unos empujes y unas fuerzas que nosotros tenemos que considerar en nuestros diseños. Y yo creo que hasta aquí vamos a alcanzar a ver hoy. Entonces la idea es que en la próxima clase, que ya será el lunes 21, no, el lunes no, el martes 21, hablemos del flujo del agua a través del suelo
Y eso lo vamos a enmarcar en unos experimentos muy importantes que planteó Darcy. Entonces les voy a pedir a ustedes, por favor, que le den una revisada a esos experimentos que planteó Darcy. Léanlos un poquito para que se pongan en contexto. Si les queda un rato, búsquense en la carpeta de archivos de nuestra asignatura un video que se llama permeabilidad, determinación de la permeabilidad, para que vean más o menos de qué es de lo que hablamos cuando estamos hablando de flujo de agua a través del suelo. Y yo creo que el martes, perdón, 28, tendremos nuestra segunda visita al laboratorio en la que vamos a ejecutar pues los ensayos de determinación de permeabilidad. Bueno, entonces, hecha esta introducción, empecemos. Partamos aquí, armémonos un mapa conceptual en el que tenemos nosotros que el agua en el suelo nos puede generar a nosotros dos condiciones, ¿no? Por un lado tenemos que el suelo puede estar no saturado o el suelo puede estar saturado. Sabemos nosotros que cuando el suelo no está saturado, para simplificar el asunto y entendiendo que eso no necesariamente es lo que realmente ocurre, vamos a decir que la presión de poros es cero. Entonces pongámosle aquí, esto es una simplificación. Y cuando nosotros ya tenemos una saturación, pues vamos a tener que la presión de poros va a ser diferente de cero. ¿Por qué es diferente de cero la presión de poros? Porque podemos decir que de alguna forma se está generando una columna de agua. Y esa columna de agua pues tiene un peso y ese peso es lo que representamos nosotros con esta presión de poros. Ahora, esto acá también es una simplificación muy grande que yo estoy planteándoles aquí, porque en realidad, pues sí, sabemos nosotros que la presión de poros va a ser diferente de cero, pero no podemos decir que siempre va a depender de esta columna de agua. ¿Qué tenemos nosotros? Cuando estamos hablando del agua en el suelo, hay dos escenarios importantísimos. Por un lado tenemos nosotros que el agua puede estar quieta, o podemos tener nosotros que hay flujo de agua a través del suelo. Entonces, cuando el agua está quieta, podemos decir nosotros que la presión de poros se comporta y se calcula de acuerdo a una distribución hidrostática. ¿Qué es una distribución hidrostática? Lo que vimos en la clase anterior. En la clase anterior lo que estábamos diciendo nosotros es que el nivel del agua era permanente, no iba a cambiar, y en la medida en la que no iba a cambiar, pues nosotros podíamos asumir que podíamos calcular esa presión de poros simplemente como la profundidad del punto que estábamos analizando con respecto al nivel freático por el peso unitario del agua. ¿Qué teníamos ahí? Ahí lo que tenemos es una condición, hidrostática, dejémoslo hasta aquí. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos flujo? Cuando nosotros tenemos flujo, podemos tener dos tipos de flujo. Podemos tener un flujo que es un flujo permanente. O podemos tener un flujo que es un flujo transitorio. ¿Qué es el flujo permanente? El flujo permanente es cuando ustedes dicen, yo conozco, planteemos un ejemplo aquí. Pongamos que ustedes ponen una tablestaca. Ustedes tienen esta tablestaca y una tablestaca fundamentalmente es una pantalla
que les permite a ustedes sostener excavaciones. Por ejemplo, podrían tener ustedes que hay una tablestaca que les está sosteniendo un suelo por acá y les está sosteniendo un suelo por acá. Esta es como un arreglo típico de tablestacas. Acá en Bogotá uno puede encontrarse con tablestacas, por ejemplo, en los pasos deprimidos. Podría pensarse que esas son tablestacas en la medida en la que uno tiene por acá un espacio que puede ser peatonal y vehicular, y por acá abajo pues tiene los pasos que a veces son vehiculares, a veces son de Transmilenio, pero fundamentalmente lo que nos está permitiendo conservar esta disposición de la obra pues es esta tablestaca que está por acá. Ahora, esta tablestaca no deja pasar agua. Es decir, es algo que se comporta de forma o algo que podemos clasificar nosotros como impermeable. Listo. Y ahora imagínense que ustedes, por sistemas de bombeo, garantizan que el agua que hay acá nunca pase de este nivel. Entonces tienen que el agua está siempre a este nivel que hay acá, y tienen ustedes que el agua por acá siempre permanece a este nivel, porque son las condiciones pues estacionales las que controlan este nivel del agua, pero nosotros asumimos que siempre permanece aquí. Entonces por acá tendríamos un nivel freático y por acá tendríamos otro nivel freático. Ustedes seguramente lo han visto, el agua siempre tiende a estar en equilibrio. ¿Y aquí qué tenemos? Aquí tenemos que la energía que tiene el agua que está al lado izquierdo es mayor a la energía del agua que está al lado derecho. Y como les digo, el agua tiende a buscar el equilibrio como la mayoría de cosas en la naturaleza, y entonces lo que va a ocurrir es que se va a generar un flujo de este lado a este lado. Pero ¿qué es lo permanente de este ejercicio? Pues lo permanente es que decimos nosotros, este nivel es permanente siempre durante todo el tiempo. Y este nivel de acá es permanente también durante todo el tiempo. Entonces, si estos niveles no cambian, pues nosotros lo que podemos hacer es una serie de cálculos que nos permitan entender cómo va a comportarse la presión de poros aquí, cómo va a comportarse la presión de poros acá y cuánta agua va a pasar de un lado al otro en determinada cantidad de tiempo. Ese es fundamentalmente un problema de flujo permanente. Este tipo de problemas los vamos a trabajar en este curso. Entonces pongámosle acá una nota. Esto hace parte del alcance de nuestro curso de mecánica de suelos. Esto también hace parte de nuestro curso de mecánica de suelos. Y esto que tenemos por acá, ya no tanto. ¿Por qué ya el flujo transitorio se sale del alcance de mecánica de suelos? Pues porque es un flujo mucho más complicado. Entonces es algo que no vamos a poder formular, por lo menos no a mano, como hacemos la mayoría de cosas en este curso. Y acá, básicamente lo que vamos a encontrar es una serie de problemas. Por ejemplo, imagínense ustedes que el flujo transitorio es el que les permite modelar cómo se da la infiltración del agua a través de la superficie del suelo. ¿Qué tenemos? Cuando llueve, ustedes pueden imaginarse esto, tenemos que el nivel freático está en cierto nivel. Y cuando llueve, pues el agua empieza a infiltrarse. El agua empieza a buscar, por acción de la gravedad, profundidades mayores. ¿Qué hay aquí? Tienen ustedes que hay una saturación diferente a 1, y por acá tiene una saturación igual a 1. ¿Qué está ocurriendo? Pues que aquí está cambiando permanentemente este nivel de saturación, por acá está cambiando también el nivel freático que ustedes tienen, entonces seguramente como producto de esa lluvia, lo que va a ocurrir es que el nivel freático va a empezar a desplazarse hacia arriba, porque se va a empezar a acumular más agua, y ese es un proceso en el que ustedes se pueden dar cuenta, el tiempo controla todas las variables. ¿Cómo así que controla todas las variables? Pues el tiempo va a ser el responsable o va a ser el que, sí, controla las presiones de poros,
va a ser el que controla la tasa de flujo. ¿Mm? Y pues bueno, digamos que con estas dos podríamos pensar nosotros que se puede describir más o menos todo el problema. Acá, además de tener niveles permanentes, pues vamos a tener nosotros que la presión de poros va a ser permanente y la tasa de flujo también. ¿Mm? Bueno, entonces ¿a dónde voy con todo este carretazo? Pues que este concepto de flujo permanente lo podemos simplificar hasta llegar a un punto en el que lo podemos solucionar utilizando herramientas gráficas. ¿Qué tipo de herramientas gráficas? Pues unas que seguramente ustedes han escuchado que se llaman redes de flujo. ¿Mm? Entonces, cuando regresemos de nuestra semana de reflexión, primero vamos a hablar un poco de algunos ensayos de determinación de permeabilidad y luego vamos a ver redes de flujo. Vamos a ver cómo a partir de soluciones gráficas podemos determinar nosotros presiones de poros y tasas de flujo que van a ser permanentes a lo largo del tiempo. ¿Mm? Por otro lado, para poder solucionar estos problemas de flujo transitorio, ya le toca a uno utilizar elementos finitos. Y pues bueno, ya son problemas que requieren un nivel matemático en la medida en la que involucran elementos finitos un poco más alto del que alcanzamos a desarrollar en el pregrado, de hecho, y algunas veces en el posgrado también. A uno lo que le interesa de los elementos finitos más de lo que está pasando por dentro del programa es el resultado que le arrojan, que como les digo, pues serán presiones de poros y tasas de flujo a lo largo del tiempo. ¿Mm? Bien, listo. Entonces, ya en la clase pasada hablamos un poco de esto. ¿Mm? En esta clase no nos vamos a adentrar todavía en las redes de flujo, pero sí vamos a hablar un poco del flujo permanente. ¿Mm? Entonces, el flujo permanente fundamentalmente va a seguir dos ecuaciones o se puede describir utilizando dos ecuaciones. ¿Mm? Por un lado tenemos conservación de la energía y por el otro tenemos conservación de la masa. Bien, entonces la idea es que hablemos un poco de cada una de esas y veamos cómo las podemos aprovechar acá en nuestro curso. ¿Mm? De esto que les acabo de plantear aquí, ¿les surge alguna pregunta? Bueno, entonces sigamos acá. La primera de estas ecuaciones, que es la de conservación de la masa, pues es relativamente fácil de entender, ¿no? Regálenme un segundo. Bueno, entonces, ¿cómo entiende uno la conservación de la masa? ¿Mm? Podemos decir nosotros que en términos generales la conservación de la masa se puede representar fácilmente con un solo esquema. Y ese esquema es el que uno ve en mecánica de fluidos, en el que le dicen, vea, si usted tiene un conducto que viene de este diámetro, pongámosle aquí diámetro en minúscula, y este pues nos está representando que es un diámetro relativamente pequeño. Y luego este conducto tiene un cambio o tiene una ampliación y cambia a este diámetro que es superior. Hagamos esto un poco más pequeño para que quepa. A este diámetro llamémoslo D mayúscula.
¿Qué le dicen a uno? Si usted tiene que viene agua fluyendo por aquí, pintemos esto de color azul, pues ¿qué pasa? Esta agua que está fluyendo por acá está transportando cierta tasa volumétrica, es decir, está transportando cierto caudal o cierto volumen y está fluyendo a cierta velocidad. Entonces pongámosle acá Q para el diámetro menor y velocidad para el diámetro mayor. ¿Qué pasa? Cuando llegamos a este diámetro mayor, pues va a cambiar la condición, por lo menos en términos de velocidad. Entonces vamos a tener por acá una velocidad para el diámetro mayor, vamos a tener un Q para el diámetro mayor. Es decir, por acá tenemos un volumen, por acá estamos transportando otro volumen. Pero ¿qué pasa? El volumen que entra es igual al volumen que sale. Eso es claro, ¿no? No podemos nosotros tener que se desaparezca agua o que entre nueva agua porque no hay por dónde. O sea, no hay de dónde sacar un nuevo flujo que nos incremente la cantidad de agua que está atravesando este conducto que tiene aquí este incremento en el diámetro. Bueno, entonces, este es el postulado principal de la ley de conservación de la masa. ¿Qué podemos decir nosotros? El Q, que es el volumen que estamos transportando a través de este diámetro más pequeño, es igual al área que tiene nuestro diámetro pequeño por la velocidad que tiene el flujo en este tramo. Y de la misma forma podemos decir nosotros que Q por el diámetro o el caudal que estamos transportando en el diámetro grande se puede calcular como el área que tiene la sección transversal de esta sección más grande por el volumen, digo, la velocidad. Mucho ruido hoy. La velocidad a la que estamos transportando el flujo en esta zona más grande. ¿Y qué podemos decir? Que a partir de este postulado que está acá, Q de minúscula va a ser igual a Q de mayúscula. Y entonces estas dos ecuaciones las podemos igualar y podemos decir que área del diámetro pequeño por velocidad del diámetro pequeño es igual a área en el diámetro grande por velocidad en el diámetro grande. Bueno, ahora ustedes me van a decir, ¿y esto qué tiene que ver con suelos? Pues fíjense que nosotros lo que podemos decir es, vean, imagínense que tiene aquí un volumen de control de suelos. Hagámoslo más pequeño para no demorarme tanto. Este volumen de control de suelos, o de suelo mejor, lo tenemos nosotros lleno de partículas de suelos. Entonces es una cosa así, imaginemos que tenemos aquí unas gravas. Bueno, pintemos esto de color suelo. Y ahora, si nosotros tenemos que esto está saturado, pues se va a ver como una cosa de este estilo. Pero si nosotros tenemos que está saturado y además de estar saturado, hay agua atravesando este material permanentemente, pues nosotros podemos decir, por acá estamos pasando un Q que tiene que salir por acá. Entonces pongámosle aquí un Q de entrada y un Q de salida. Ahora, ¿cómo está este Q de entrada atravesando el suelo para lograr llegar a este Q de salida? Pues pintémoslo con un espesor un poquito menor. Lo que está ocurriendo ahí es que el agua entra y empieza a buscarle el lado a atravesar este material y entonces encuentra un camino por aquí, encuentra un camino por acá, encuentra, hagamos aquí un par de modificaciones para que se genere otro camino, encuentra otro camino por acá,
por aquí se desvía, pasa por aquí y vuelve por acá. Fíjense que entonces lo que se está generando es una red de conductos que están conectando los poros y que permiten que el flujo que entra pueda salir después. Bien, pongámoslo acá en palabras. En el flujo a través del suelo tenemos nosotros, bueno, primero que todo hay que observar aquí una cosa, la saturación es igual a 1. Esto va a ser importante más adelante, ¿no? Aquí estamos hablando de que el suelo está saturado, ¿m? Y que en la medida en que está saturado se están formando unos conductos por los que el agua puede atravesar. Cuando la saturación es diferente a 1, se genera un conflicto ahí que es difícil de manejar y por eso nosotros en mecánica de suelos podemos pensar que tenemos una mecánica de suelos saturados. La condición de saturación parcial es una que no es tan fácil de analizar y que por lo general no se trabaja en los cursos de mecánica de suelos más básicos. Bueno, si cumplimos nosotros que tenemos esta saturación del 100%, lo que está ocurriendo es que se genera una red de conductos y fíjense que esos conductos tienen más o menos unas características como las que estábamos viendo en este modelo conceptual inicial, ¿no? Son una red de conductos irregulares. Irregulares en la medida en que van a tener formas extrañas y van a tener cambios y reducciones en su tamaño de acuerdo a las características pues, que tienen sus partículas. Pero es esa red de conductos irregulares la que permite el flujo o el paso del agua. Bueno, ¿ese concepto es claro para todos? Bueno, perfecto. Ahora, ¿qué tenemos nosotros? Los conductos de los que estamos hablando van a estar sometidos pues a una serie de condiciones muy particulares. Van a tener que el tamaño de esos conductos depende fundamentalmente de una cosa, depende de la granulometría. Entonces, ¿cómo entendemos nosotros esto? Si ustedes tienen partículas de suelos granulares, que son los que llamamos nosotros gravas y arenas, pues ustedes se pueden imaginar que los conductos son relativamente grandes. Si ustedes tienen suelos finos, entendidos esos finos como los limos y las arcillas, pues lo que van a tener es una condición completamente diferente en la que los conductos son pequeños. Y aquí necesito que hagan un poco de memoria y recuerden lo que vimos nosotros en el laboratorio la primera vez que fuimos, en la que era claro que había unos espacios vacíos muy visibles cuando había un material granular, pero esos espacios vacíos no eran perceptibles con los ojos ni con las manos cuando teníamos materiales más finos. Entonces, hagan memoria y por favor quienes no pudieron asistir, traten de recordar en los videos cómo se veía el material con el que estaban trabajando sus compañeros. Se veía como una plastilina continua en la que no podíamos identificar nosotros que hubiera espacios vacíos, pero los hay. Y es a través de esos espacios vacíos que atraviesa el agua. Entonces, bueno,
Tenemos por un lado que el tamaño de los conductos está controlado por la granulometría. Y por otro lado, podemos decir que la capacidad que tienen para dejar pasar el agua de alguna forma está también relacionada con la mineralogía. Y aquí recurro de nuevo a eso que vimos en las primeras clases de nuestro curso, cuando vimos nosotros que había unas pruebas de identificación manual en la que ustedes en la prueba de dilatancia probaban y hacían experimentos para ver cómo podían hacer que el agua permaneciera dentro de los vacíos del suelo o saliera de esos vacíos. En la medida en la que ustedes tuvieran una mayor cantidad de minerales arcillosos, era más difícil que el agua saliera o se moviera de la condición en la que estaba. No sé si recuerdan eso. Entonces, fíjense que esta conjunción de la granulometría y de la mineralogía nos va a generar a nosotros una condición muy particular. Si hay minerales arcillosos, sabemos nosotros que el flujo va a ser tortuoso, va a ser difícil que pase el agua a través del suelo. Voy a hacer un movimiento adicional acá para poder concentrar toda la información en un solo punto. Esto me quedó muy chambón, hagámoslo más bonito. Bien, entonces, si tenemos nosotros minerales arcillosos, podemos hablar de alguna forma de retención del agua. Por otro lado, si no tenemos minerales arcillosos, pues no habrá retención del agua, entonces habrá una especie de flujo libre. ¿A qué me refiero con esta retención o con este flujo libre? Pues fundamentalmente que en este flujo libre habrá de alguna forma menos pérdidas de energía y en este habrá más pérdidas de energía. Pongámoslo completo acá, de energía. Ahora, si no recuerdan aún de qué hablo cuando hablo de pérdidas de energía, no se preocupen que ya lo vamos a revisar en la siguiente página. Entonces, ¿qué nos está dando esto? Que la conjunción de tener conductos pequeños más la característica de los minerales arcillosos que tienden a retener agua, nos va a generar que el flujo a través de los limos y las arcillas va a ser un flujo supremamente lento, muy, muy lento. Y acá, pues vamos a tener un flujo que comparado con el de los limos y las arcillas va a ser menos lento, pero que tampoco podemos entender nosotros como rápido. Entonces pongámosle aquí extremadamente lento, y por acá vamos a tener un flujo que nada más podríamos llamar nosotros lento. ¿Por qué lento? Pues porque es menos lento que este de los limos y las arcillas, pero tampoco es algo que nosotros podamos entender como un flujo rápido. ¿Por qué no podemos entenderlo como un flujo rápido? Porque si es un flujo rápido, empieza a ser flujo turbulento, y si es flujo turbulento, empieza a desorganizar nuestras partículas, y si empieza a desorganizar nuestras partículas, se vuelve un problema muchísimo más complejo que no podemos modelar con estas ecuaciones que parten del supuesto de tener flujo laminar. Entonces pongámosle aquí lento en la medida en que debe ser laminar para ajustarse a las características o a las condiciones que establecen las ecuaciones con las que nosotros trabajamos. Entonces, de entrada, una cosa les tiene que quedar grabada a ustedes. Cuando ustedes tienen gravas y arenas, van a tener estas características que se van a traducir en un flujo relativamente rápido comparado al de estas, y hay un comportamiento muy particular en los limos y las arcillas, que es este que acabamos de evaluar acá.
¿Cómo resumen ustedes todo eso? Me tocó bajarme un poquito más aquí. Todo esto se resume en que podemos decir nosotros que gravas y arenas tienen una permeabilidad alta y limos y arcillas tienen permeabilidades que tienden a ser muchísimo más bajas. Bien, entonces, por supuesto, en clases posteriores vamos a entrar a estudiar en muchísimo más detalle qué quiere decir la permeabilidad y cómo la medimos, pero de entrada ustedes tienen que tener los órdenes de magnitud, por lo menos aquí, en términos cualitativos, claros, y tienen que saber que la permeabilidad de estos materiales granulares va a ser alta y la de los materiales finos va a ser baja. ¿Sí? Bueno, entonces me quedo aquí a medio tablero. ¿A ustedes les alcanza a llegar el ruido de la máquina que está podando el césped afuera? Sí, profe. ¿Y se escucha mucho? Pues no, Denme un segundo, por favor. No, todavía les falta, pero bueno. Hagamos nuestro mejor esfuerzo. Me disculpo por eso, pero no hay... Mutié, ahí ya. Ya vimos el significado y la aplicación que le podemos dar nosotros a la ecuación de conservación de energía en nuestro contexto, que es el contexto de los suelos, no de la masa. Ahora hablemos un poco de la conservación de la energía, que esta ecuación, como les dije, ya la habíamos mencionado en una clase anterior, en la clase en la que estábamos viendo de dónde salían los fundamentos conceptuales del ensayo de granulometría con el hidrómetro. Y ahí hablamos de que esta ecuación tenía un nombre, que era la ecuación de Bernoulli. ¿Mm? ¿Qué es la ecuación de Bernoulli? Pues la ecuación de Bernoulli es una que nos dice que la energía efectivamente se conserva. Entonces, si ustedes tienen, y me voy a traer el ejemplito este que habíamos planteado de la tabla estaca, si ustedes tienen esta tabla estaca que les está sirviendo para contener una excavación, tienen que, hay un nivel de agua del lado izquierdo y hay otro nivel de agua del lado derecho. Ya vimos, o ya por lo menos les conté, ya en algún momento ustedes lo entenderán desde el punto de vista matemático mucho mejor, pero por lo menos ya saben ustedes qué es lo que ocurre. Si hay agua de este lado a un nivel diferente al agua que está en este lado, pues lo que va a tender a ocurrir es que se va a generar un flujo de agua entre las dos partes, más o menos una cosa de este estilo, porque el agua tiende a buscar el equilibrio. Ahora, si ustedes tienen un punto por aquí, al que llamemos punto de entrada, y tienen un punto por acá, al que podemos llamar punto de salida, pueden decir, y pongámoslo primero en palabras y luego lo escribimos en números. La energía del punto, pongámoslo completo, la energía total del punto de entrada es igual a la energía total del punto de salida ¿m? Más las pérdidas que genera el flujo de un punto al otro.
Listo. Entonces fíjense que estas pérdidas de las que estoy hablando aquí, pues son las pérdidas de las que hablábamos acá a la izquierda. Cuando tenemos materiales granulares, esas pérdidas son relativamente bajas. Cuando tenemos materiales finos, esas pérdidas son relativamente altas. Ahora, ¿qué es la energía total? La energía total, algunos otros autores la llaman carga total. Ustedes en inglés la van a encontrar como head. Y como en inglés es head, hay gente y hay libros que lo traducen como cabeza total, que me parece a mí desacertado. Entonces, por favor, quedémonos con energía total o carga total. Si van a utilizar head, que sea en inglés. Cabeza, pues no. Pero bueno, ¿qué es la energía total? Siendo estrictos y yendo a como lo planteó Bernoulli, pues Bernoulli pensaba era más en flujos a través de conductos, ¿no? Entonces pongamos aquí un conducto, imaginémonos un tubo. Lo que él decía era, si tiene usted este conducto, me quedó feo esto aquí. Y a través de este conducto está pasando un flujo. Este flujo tiene una velocidad. El agua que está pasando a través de este conducto tiene una presión. Entonces pongámosle aquí presión. Para traerlo a nuestra terminología, pues esta presión sería la presión de poros, la presión que hay por dentro de los conductos. Tenemos velocidad, tenemos presión, y si ustedes establecen que hay un nivel de referencia, pongámosle acá nivel de referencia, pues pueden ver que también en este punto, midiendo con respecto a este nivel de referencia, hay una altura. Entonces tenemos una posición, tenemos una presión y tenemos una velocidad. ¿Qué dijo Bernoulli? La energía total va a ser la suma de los aportes que hacen la velocidad, la presión y la posición. Y entonces él planteó su ecuación de conservación de la energía diciendo lo siguiente: la energía total en el punto, pongámosle acá, este sería el punto de entrada y este sería el punto de salida. Bueno, esta energía total ya la voy a dejar de representar con todo este nombre completo, la voy a llamar H. H en el punto de entrada, que es este punto de acá o este punto de acá. Si ustedes lo quieren ver en suelos, pues lo ven aquí arriba, y si lo quieren ver en conductos, lo ven acá abajo. Va a ser igual a el aporte que hace la posición, es decir, la altura del punto con respecto al nivel freático, más el aporte que hace la presión, es decir, la presión de poros o la presión que está experimentando el fluido dentro del conducto sobre el peso unitario del agua. ¿Por qué utiliza él el peso unitario del agua? Porque esta energía total se da en términos de longitud. Nuestro sistema de unidades pues será metros, ¿no? Entonces, para poder sumarle estos metros al aporte que pone la carga de presión, pues nos toca dividirlo entre el peso unitario del agua, más la velocidad al cuadrado dividido 2 veces la gravedad. La demostración de que esto es la energía total, pues se escapa de los alcances de este curso, no vale la pena verlo. Es importante que ustedes se acuerden es que este es la definición que vamos a utilizar. ¿Cómo le vamos a llamar a cada una de estas cosas? Vamos a llamarle a cada una carga. Entonces vamos a tener una carga de velocidad, vamos a tener una carga de presión y vamos a tener una carga de posición. Si ustedes encuentran en la literatura, pues van a encontrar que hay gente que le llama cabeza de velocidad, cabeza de presión y cabeza de posición. Insisto, pues a mí esa traducción no me gusta, pero pues ya
No me puedo poner a pelear con el mundo. Pero en este curso, por favor, hablemos de cargas. Entonces, listo. Como estábamos hablando era del punto E, pues tenemos que decir E, E y E. Entonces será la posición del punto E, la presión que hay en el punto E y la velocidad que hay en el punto E. Entonces, si lo quisiéramos ver acá completo también, pues tendríamos que definir un nivel de referencia. Y la altura o la carga de posición de nuestro punto E, pues lo tendríamos que medir por acá, sería una cosa como de este estilo, ZE, y el punto de salida pues sería una altura acá que sería ZE. Tendríamos que evaluar cuál es la velocidad del flujo en este punto S, cuál es la velocidad del flujo en este punto E, teníamos que evaluar cuál es la presión que hay en este punto S, tendríamos que evaluar cuál es la presión que hay en este punto E, y eso será pues lo que iremos desarrollando en la medida en la que vayamos avanzando. Listo. De la misma forma que podemos definir cuál es la energía total en el punto E, pues lo podemos hacer para el punto S, ¿no? Que si estamos en el conducto tubular, pues va a ser este punto de acá. Si estamos en el ejemplo de la tabla estaca, pues será este punto de acá. Entonces cambiamos aquí. S, S, S y S. Bueno, ¿qué nos dice esta definición? La definición lo que nos está diciendo es, vea, si el flujo va desde E, que es la entrada, hasta S, que es la salida, pues la ecuación de conservación de la energía se va a escribir como energía total en el punto E es igual a la energía total en el punto S más las pérdidas de energía total que se presentan entre el punto E y el punto S. Y aquí lo tenemos. Ahora, cuando estamos nosotros en suelos, y ya lo dijimos acá en la página anterior, tenemos flujos extremadamente lentos o lentos, pero en general son velocidades muy bajas. Entonces, ¿qué tenemos acá? En suelos, las velocidades son bajas. ¿Qué es una velocidad baja? Pues pónganle ustedes que una velocidad baja es una velocidad de 0.1 metros sobre segundo, que a pesar de parecer baja, pues viene siendo como alta para la escala de suelos. Pero listo, imaginemos que estamos con esta velocidad de 0.1 metros sobre segundo. Ahora, eleven al cuadrado esos 0.1 metros sobre segundo. Eso les está dando 0.01 metros sobre segundo. Y ahora divídanlo entre 2 veces la aceleración de gravedad. Eso es como dividirlo entre 20. Les está dando como 0.0005. Fíjense que eso, en términos absolutos, pues, va a ser un número que tiende a 0. Entonces pongámosle acá, tiende a 0. Ahora, tiende a 0, y fíjense que ustedes lo van a comparar con alturas del orden de los metros. Entonces ustedes podrían tener que la carga de posición puede ser 10 metros, y la carga de posición por acá puede ser 6 metros, más o menos pensando en esta escala que está plateada acá. ¿Qué pasa si ustedes a estos 10 metros le suman 0.005? Pues para términos prácticos es lo mismo que no tener nada. Entonces, en suelos vamos a definir la energía total únicamente como la suma de la carga de presión y de la carga de posición. Entonces, la ecuación pasa a escribirse como energía total en el punto E será la carga de posición más la carga de presión en el punto E va a ser igual a la carga de posición en el punto S más la carga de presión en el punto S más las pérdidas de energía que se estén presentando entre el punto E y el punto S. Esto es lo que vamos a utilizar nosotros de ahora en adelante muchísimo. Esto será lo que nos va a servir a nosotros para evaluar casi que cualquier problema en el que se nos esté presentando.
flujo permanente. Aplica también para flujo transitorio, pero como en el flujo transitorio tenemos que tener en cuenta el tiempo, pues esto sería función del tiempo, esto sería función del tiempo, y esto sería función del tiempo, y en la medida en que esas tres cosas se vuelven función del tiempo, pues se vuelve un problema muchísimo más complejo. Entonces, nosotros nos vamos a quedar, o vamos a llegar por lo menos hasta el flujo permanente. ¿Mm? Bien. ¿De esto le surge alguna pregunta? Profe, ¿Sí? es que no entendí esa última fórmula, todas esas H's, ¿cómo se sacan? O ya lo vemos más adelante. Ya. Entonces hagamos acá un dibujito. Hagámoslo con un conducto. Y después lo extendemos a un problema más relacionado con suelos. Listo. Digamos que vamos a analizar un punto 0 por aquí y un punto 1 por acá. ¿Mm? Tenemos que establecer primero que todo un nivel de referencia. Y entonces si quisiéramos conocer cuál es la energía total del punto 0, pues lo que tendríamos que hacer nosotros es encontrar primero que todo cuál es la carga de posición. Pongámoslo acá en letras. Carga de posición. Y tendríamos que encontrar también cuál es la carga de presión, a la que llamamos H sub P. Listo. Entonces, para medir la carga de posición, lo que hacemos nosotros es medir cuál es la altura de nuestro punto con respecto al nivel de referencia. Entonces, esta será H sub Z. ¿Mm? Altura del punto con respecto a este nivel de referencia. Ahora, movámonos un poco hacia abajo. Entendemos que lo que está ocurriendo aquí es que hay un flujo, ¿no? Entonces, pintemos esto, a ver si lo logro. Quedó como medio feo, pero vamos a ver si funciona. No funcionó. Vamos a ver. Listo. Tenemos que hay un flujo que está atravesando este tubo. ¿Mm? Viene el flujo por acá, sale por acá. Ya conocemos cuál es la altura con respecto al nivel de referencia y de ahí conocemos cuál es la carga de posición. Ahora, imagínese que usted le pone a este tubo un manómetro. ¿Mm? Y este pintémoslo transparente. A ver si lo pinto transparente. No pinto transparente. Pongámosle un manómetro aquí. ¿Qué es un manómetro? Pues un manómetro es fundamentalmente un tubo abierto en el que ustedes pueden medir cuál es la altura a la que llega el agua. ¿Mm? Ese es como el fundamental, pero ustedes se podrían encontrar manómetros en los que se mide utilizando altura de mercurio, o se pueden utilizar manómetros que utilicen con celda, que utilicen celdas de carga, pero en general el concepto es este, un tubito abierto en el que ustedes ven hasta dónde llega el agua. Entonces planteemos aquí que el agua va a llegar hasta acá. ¿Mm? Pongámosle aquí. Este es el nivel del agua. Ahora, si ustedes ponen un manómetro también en esta zona de acá,
pues van a encontrar que el nivel del agua también va a subir hasta cierto punto, pero no va a ser el mismo nivel que tenemos acá. Pongámosle y exagerando que va a llegar hasta esta altura que acabo de plantear aquí. Este será el nivel del agua en el manómetro que hemos instalado en el punto 1. Ahora, ¿qué nos permite ver esta representación que estamos planteando acá? Pues que lo que vamos a tener es que hay una pérdida de energía, que la vemos aquí, es tangible, la pérdida de energía entre el punto 0 y el punto 1, que la voy a pintar de color rojo para que sobresalga. Pues es la pérdida del nivel del agua desde el punto 0 hasta el punto 1. Fíjense que ahí estamos viendo cuál es la pérdida de energía entre los dos puntos. Pero entonces, si esta es la pérdida de energía total entre los dos puntos, por acá tenemos la altura de nuestro punto con respecto al nivel de referencia, pues la única variable o la única medida que nos hace falta tomar es la altura que tiene el agua con respecto a este punto de acá. Digo el agua de los manómetros. Entonces, el nivel que alcanza el agua desde el punto hasta el nivel que estamos señalando acá es lo que llamamos nosotros carga de presión del punto 0. Por eso es que se mide en metros. ¿Y cómo lo sacamos nosotros? Pues la conclusión a la que llega la demostración es que esta altura se saca como la presión del agua que está aquí, la presión del conducto en este punto, dividido entre el peso unitario del agua. ¿Y qué tenemos por acá? Que si usted mide la altura de este nivel de agua con respecto al punto, se va a encontrar que aquí está la carga de presión del punto 1, que se puede calcular como la presión del conducto en el punto 1 sobre el peso unitario del agua. Bien interesante esto. ¿Por qué es bien interesante? Pues porque aquí estamos viendo de una forma un poquito más tangible todos estos conceptos que acá estaban un poco más etéreos, ¿no? Acá estaba solo en términos de ecuaciones, era mucho más difícil de ver. Acá, ya viéndolo en el tubo, pues es un poquito menos difícil, me parece a mí. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Esta pérdida de energía es la medida de lo que se está perdiendo por el flujo entre 0 y 1, y utilizando esta analogía del conducto, pues podemos nosotros modelar también este problema de la tabla estaca. ¿Cómo hacemos? Pues decimos nosotros, entre este punto y este punto, digamos que se está generando una especie de conducto. Ese conducto podría ser este que estamos viendo aquí a la izquierda, en el que nosotros establecemos que hay un punto 0 y hay un punto 1, y nosotros asumimos que el flujo es más o menos continuo, pues a través del conducto, a pesar de que el conducto cambie de forma, va a seguir aplicando esta ecuación, y lo que hacemos acá es establecer cuál es el nivel de referencia. Y decimos, la altura de este punto con respecto al nivel de referencia es su carga de posición. La altura de este punto con respecto al nivel de referencia es su carga de posición. Ahora, aquí es un poquito menos fácil de ver el asunto de los manómetros, pero igual intentémoslo. Si ustedes ponen un manómetro por aquí y ponen un manómetro por acá, pues seguramente se van a encontrar que el agua en este manómetro que tenemos planteado aquí va a llegar como a este nivel. Entonces, rellenémoslo un poco aquí a ver si es más explícito. No. Y el agua que ustedes tienen en este manómetro de acá, pues va a llegar seguramente a un nivel como por aquí. No, esto no funciona.
Bueno, ¿qué estaríamos viendo nosotros acá? La diferencia de alturas en los dos manómetros que nosotros hemos instalado va a ser la pérdida de energía entre el punto 0 y el punto 1, y la altura desde el punto hasta el nivel al que está llegando el agua, acá en el punto 1 será la carga de presión en el punto 1, la altura desde el punto hasta el nivel al que está llegando el agua será la carga de presión del punto 0, y ahí ya tenemos otra vez planteados todos los componentes que estábamos viendo acá en el conducto. ¿Qué tenemos? La energía total de este punto, H en 0, será carga de posición más carga de presión. La energía total de este punto, la que llamamos H sub 1, será carga de posición, que la estamos viendo aquí, más carga de presión, que la estamos viendo acá, y aquí están las pérdidas que nos van a permitir completar la igualdad. Entonces vamos a decir, energía en 0 será igual a energía en 1, más las pérdidas de energía que se presentan por el flujo entre 0 y 1. Listo. Tal vez ahora quedó un poquito más claro, ¿cierto? Sí, profe. Listo. ¿Les surge alguna pregunta de esto que estamos planteando aquí? Bueno, pasamos entonces a la siguiente página. Listo. Hagamos aquí un cambio. Bien, ahí le dimos una revisada muy general a los conceptos que nos van a permitir a nosotros trabajar con el flujo permanente. No me voy a meter hoy en el flujo permanente porque no quiero dejar ese tema mocho, no quiero empezarlo hoy y seguirlo hablando dentro de 15 días. Entonces, vamos a regresar un poquito en el avance que hemos hecho hoy. Estábamos hablando un poco de esta parte que es el flujo permanente. Estábamos en esta parte de nuestro temario. Nos vamos a regresar un poco a esta parte del flujo en condición estática, cuando la presión de poros puede estar controlada por la distribución hidrostática, que es lo que más o menos empezamos a ver en la clase pasada, pero vamos a ver una aplicación muy útil de esa condición del suelo, del suelo pues cuando tiene el agua quieta. Bueno, listo. Entonces regresemos a la página en la que estábamos. Bien, imagínense que ustedes son una partícula de agua, y esa partícula de agua está bajo cierto nivel de agua. Ustedes están a esta profundidad que nosotros conocemos como HW bajo la superficie del agua. ¿Qué está experimentando esta partícula? Que por la columna de agua que tiene por encima de ella hay una presión que está actuando sobre ella en todas las direcciones. Esa presión que está actuando sobre ella en todas las direcciones tiene la misma magnitud en todas esas direcciones. Es U, U, U y U. Aquí está planteado como el esquema del que uno parte para demostrar que efectivamente esa partícula está experimentando unas presiones UX, UZ y US, US siendo esta dirección aquí inclinada, y esta demostración, si ustedes la hicieran, que no la vamos a hacer, los va a conducir a esta conclusión. La presión de poros que está experimentando la partícula en dirección X va a ser igual a la presión de poros que está experimentando la partícula en dirección Z, y también va a ser igual a la presión de poros que está experimentando en presión en la dirección S. ¿Qué quiere decir esto? Lo que les acabo de plantear ahora. U tiene la misma magnitud en todas las direcciones.
Listo. ¿Qué implicación tiene que U tenga la misma magnitud en todas las direcciones? Pues bueno, ya lo vamos a ver. Pero fíjense que esta particularidad del agua no la encontramos nosotros en el suelo. ¿Qué dijimos nosotros cuando estábamos viendo una partícula de suelo? Cuando estábamos viendo partículas de suelo decíamos, este suelo está experimentando por este lado una presión o un esfuerzo al que llamamos sigma z y por este lado una presión o un esfuerzo al que llamamos sigma x. Y si ustedes recuerdan, hay una relación que nos dice a nosotros, sigma x es igual al producto entre K sub 0 y sigma z, siendo K sub 0 un coeficiente de presiones de tierras laterales. Y este coeficiente, K sub 0, es siempre menor que 1. Fíjense que en el agua hay también un coeficiente. Vamos a decir nosotros, Ux va a ser igual a Uz por un coeficiente de presiones de tierras laterales. No le pongamos K sub 0, simplemente pongámosle KW. Y KW tiene una magnitud conocida que es 1.0. Bueno, listo. Eso por ahí. Déjenme hago aquí una consulta. Listo. Entonces, haciendo un acto de fe, yo sé que ustedes me creen y no hace falta hacer la demostración completa para no gastarnos media hora en eso. Vamos a decir que sí estamos seguros que la presión de poros que actúa en esta dirección va a tener la misma magnitud que la que tienen estas otras dos direcciones. Entonces, con esta pieza de información, enfrentémonos al cálculo de fuerzas que produce el agua sobre superficies sumergidas. Planteemos esto por acá. Por aquí me ha faltado una tilde. Listo. Entonces tenemos este problema. ¿Qué vamos a hacer en este problema? Pues vamos a decir, vea, esto que está pintado aquí de color rojo es una compuerta. Esta compuerta puede ser, por ejemplo, parte de un sistema de acueducto o parte de un sistema de alcantarillado. ¿Y qué está haciendo esta compuerta? Pues esta compuerta nos está aislando ¿cómo llamarlo? Cámara que tenemos acá adentro del agua que estamos almacenando acá afuera. Entonces acá tenemos agua. Ahora, ¿qué nos puede interesar a nosotros en un ejercicio como este? Pues nos podríamos estar preguntando nosotros cuánto o cuánta fuerza tenemos que aplicar en esa compuerta para garantizar que permanezca cerrada. Listo. Entonces, de forma general, lo que vamos a hacer nosotros es encontrar cuál es el prisma de presiones que está actuando sobre la compuerta y a partir de ese prisma de presiones encontrar y hacer un análisis que nos permita determinar cuál es la fuerza. Entonces, planteémoslo acá. El objetivo, en primera instancia, el primer objetivo, de alguna manera, será dibujar el prisma de presiones. ¿Qué es un prisma de presiones? Pues seguramente ustedes lo han visto, tal vez algunos lo hayan analizado, lo hayan estudiado con otro nombre, pero es fundamentalmente un polígono que nos permite a nosotros representar
¿Cuál es la presión que está actuando aquí? Entonces pongámosle aquí a esto, esta es la presión que está actuando en este punto 0. Pongámosle por acá un punto que puede ser el punto I, y entonces lo que decimos nosotros es, acá en este punto I, como no hay agua sobre el punto, pues podemos decir que la presión es 0, y si nosotros unimos este punto con este punto, nos está dando un prisma de presiones. Unamos esto aquí y lo coloreamos para que quede más bonito. Listo. ¿Qué tenemos nosotros en este prisma? Pues que este prisma nos está mostrando de alguna forma como la envolvente de todos estos vectores que están empujando nuestra compuerta. Entonces va a ser una cosa de este estilo. ¿Mm? Listo. A este le llamamos prisma. Y conocer los primas de presiones, pues es un concepto que va a ser muy útil en esta materia y también va a ser muy útil en la materia siguiente, que es aplicaciones geotécnicas, porque en aplicaciones geotécnicas, además de determinar los primas de presiones que genera el agua, van a tener ustedes que determinar cuáles son los primas de presiones que genera el suelo bajo ciertas condiciones de carga. Y por eso me parece a mí importante analizar pues este tema de los prismas de presiones, y pues quiero aprovechar que tenemos el tema puesto pues con las superficies sumergidas en agua. Listo. ¿Le surge alguna pregunta de las condiciones generales del problema? No, profe, pero te puedo pedir por favor que te devuelvas una página un segundo. Listo, profe, gracias. Bien. Bueno, acá revisando el dibujo, fíjense que sí nos falta una condición, y es que para poder determinar cuál es la magnitud que tiene que tener esta fuerza S, nosotros tenemos que conocer en dónde se va a aplicar esa fuerza S, ¿no? Entonces, para poder establecer eso, hagamos aquí una cosa, extendamos esto aquí, movamos nuestra cota. Vamos a ver si me funciona esto así rápido. No tanto como esperaba. Listo. Entonces, para conocer en dónde se está aplicando esta fuerza F, vamos a decir nosotros que F actúa a una distancia L medios medida desde este punto 0. Listo. Entonces ya con estas condiciones geométricas y buscando responder esta pregunta, podemos empezar a solucionar nuestro problema. Bien, arranquemos. Permítanme hago un ajuste de nuevo en el tablero que tengo por acá. Bien, entonces fíjense que aquí le hice una copia a las condiciones geométricas del ejercicio, pero ya le puse un poquito más de información. ¿Qué es ese poquito más de información? Pues por un lado tenemos dibujado nuestro prisma, ¿no? Pintémoslo más o menos de la misma forma que teníamos el prisma anterior. Bueno, estos vectores están como descuadrados, pero bueno. Veámoslo así. Bien, entonces como les decía,
lo que nos está mostrando a nosotros este prisma es de alguna forma la envolvente de todos los vectores que nos representan la presión que está ejerciendo el agua en cada una de las posiciones que estamos analizando nosotros aquí. ¿Cómo así que las posiciones? Pues fíjense que yo lo que estoy planteando aquí es una división de la compuerta. Y la estoy dividiendo en n fragmentos de longitud ds. Entonces, si a mí lo que me interesa conocer no es la presión, no es el esfuerzo, sino la fuerza que está haciendo el agua sobre cada uno de estos fragmentos, pues yo lo que hago, por ejemplo, en este caso de acá, es encontrar cuál es el área bajo esta curva, y el área bajo esta curva me va a estar dando a mí la magnitud de la fuerza que el agua está ejerciendo en este fragmento I de nuestra compuerta. Entonces pongámoslo acá. Primero lo que hago es dividir la compuerta en fragmentos de longitud ds o delta S, y después determino la fuerza S, perdón, la fuerza F que el agua está ejerciendo sobre cada uno de esos fragmentos. Ahora, movamos esto aquí que me está quedando como muy amontonado. ¿Cómo voy a hacer este segundo paso? Pues este segundo paso básicamente es lo que les estaba mostrando acá. La fuerza es el área bajo la curva o el área del prisma de presiones. Y como lo estoy buscando para cada fragmento, pues entonces esa área va a estar acotada para cada fragmento. Ahora, veámoslo desde el punto de vista de las unidades. Ya en la clase pasada habíamos calculado unas presiones de poros, ¿no? ¿Y qué decíamos? Se calculaba como gamma W por HW. ¿Qué tenemos aquí? La profundidad de este fragmento que estamos planteando acá, la podemos representar como la profundidad del punto medio del fragmento. Y entonces decimos, la presión que está experimentando este punto I se calcula como gamma W por HW sub I. Y entonces ahí conocemos cuál es la presión I. ¿Esto qué nos está dando? Pues nos está dando a nosotros kilopascales o kilonewton metro cuadrado. ¿Cómo podemos entonces pasar de kilopascales a solamente los kilonewton, que son la fuerza que estamos buscando? Pues bueno, lo que tenemos que hacer nosotros es encontrar o hacernos una pregunta. ¿Sobre qué superficie actúa el agua? ¿Cuál presión? Esta presión que estamos viendo acá. Pues para poder determinar sobre cuál superficie está actuando esa presión, tenemos que hacer nosotros una suposición. Vamos a decir que esta compuerta tiene 1 metro de profundidad. ¿Cómo así que tiene 1 metro de profundidad? Pues imagínense ustedes que lo ven en perspectiva y la dirección normal al tablero les está dando que hay 1 metro. Es decir, dibujan ustedes lo que hay de aquí hacia atrás y ven que hay 1 metro de compuerta.
Entonces, el área sobre la que va a estar actuando esta presión de poros que estábamos planteando aquí, es que aquí esta proyección casi no me... va a ser esta área que estoy pintando ya acá. 1 metro de profundidad por este ds que está acotándonos la longitud que tiene el fragmento. Listo. Entonces, esa superficie tiene un área a la que vamos a llamar delta S por 1 metro de profundidad. Bueno, entonces si nosotros quisiéramos calcular cuál es la presión o cuál es la fuerza que está ejerciendo la presión de poros sobre cada uno de los fragmentos de esta compuerta, pues lo que podemos decir es F sub WI será, y aquí pongámosle un delta, el valor de la presión de poros en cada una de las profundidades por el área que tenga la compuerta en cada una de esas profundidades. Y eso será gamma por W, digo gamma W por HWI, que es la profundidad que tiene cada uno de esos fragmentos, por la longitud delta S que tiene la compuerta por 1 metro de profundidad. Pero como a nosotros no nos interesa conocer solamente lo que está pasando en uno de esos fragmentos, sino lo que está pasando en todo, para conocer o para calcular toda la fuerza que el agua aplica sobre la compuerta, pues lo que hacemos nosotros es integrar esta ecuación. A ver cómo me acomodo acá. Pongámosle aquí. Integramos. Entonces esa integral, perdón, la podríamos ver primero como una suma. Podríamos simplemente decir la fuerza total que el agua le está aplicando a esta compuerta, pues se puede calcular como la suma desde I igual a 0 hasta N, siendo I igual a 0 por acá, N por acá, de hecho no es igual a 0, es igual a 1, me perdonan ahí. Desde I igual a 1 hasta I igual a N de esta fórmula que acabamos de plantear acá. Gamma W por HWI por delta S por 1 metro. Pero como por lo general a nosotros no nos gustan estas sumas así discretas, pues lo que hacemos es, esto se puede calcular como la integral desde S igual a 0 hasta S igual a S, siendo 0 esta posición de acá y S esta posición de acá. Entonces pongámoslo aquí simplemente como, dejémoslo así por ahora. Por gamma W, HWI por 1 metro por delta S. Listo, ahí ya tenemos planteada una primera ecuación. Ahora, veamos qué es delta S o qué es ds. Ya lo teníamos acá delta S, por acá lo tendríamos en ds si lo queremos hacer con la integral. Planteémoslo primero con ds. Si ustedes tienen ahí, me voy a acercar, pintémoslo de color rojo. Un fragmento de compuerta, y este fragmento de compuerta tiene una longitud a la que vamos a llamar ds. Ahora, ¿saben que ese fragmento de compuerta tiene una inclinación con respecto a la horizontal que es teta? Entonces tienen acá teta. Esto pintémoslo de color negro para que quede claro que la compuerta es solamente lo que está de color rojo. Pues ustedes lo que pueden ver es que
por ejemplo, si utilizamos el seno de teta, podríamos plantear nosotros aquí un triangulito en el que decimos, seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, de aquí conocemos nosotros la hipotenusa. ¿Y cuál sería el cateto opuesto? Pues el cateto opuesto sería la altura que tenemos desde aquí hasta acá. ¿Qué es esto? De z. Entonces podríamos decir de z, aquí me he equivocado porque esto no es de z, esto es de s, que es la hipotenusa que estamos viendo acá arriba. Y acá arriba, pues lo que tenemos es el de z. Entonces podemos decir de z es igual a seno de teta por este de s. Listo. Ahora hagámonos una pregunta. O mejor, a nosotros los ingenieros nos gusta plantear las integrales y en general todas las ecuaciones enmarcándolas en un sistema de coordenadas muy bien definido. Y ese sistema de coordenadas, por lo menos en mecánica de suelos, es el que dice que z va hacia abajo y x va hacia la derecha. Ese siempre va a ser el sistema de coordenadas de referencia con el que ustedes van a trabajar en geotecnia. Entonces, a nosotros nos gustaría, o a mí me gustaría por lo menos, tener esta ecuación no en términos de esta variable s, sino en términos de la variable z, que es mi eje vertical. Entonces podríamos decir, Fw va a ser la integral entre 0 y s de gamma w por hw de cada una de las profundidades. Fíjense que este hw se mide en z. Esto confirma pues lo que yo les estoy planteando. A nosotros nos gusta siempre trabajar en términos de x horizontal y z vertical. Entonces, pues bueno, por 1 metro, por pero yo aquí lo hice al revés. Yo aquí despejé de z, despejemos en vez de z, de s. De s es de z sobre seno de teta. Por este ds que estábamos viendo acá, entonces nos va a dar por dz sobre seno de teta. Ahora, para poder hacer esta integral, nos toca pensar en cómo volver este s una medida en z. Y eso es un poquito más fácil. ¿Qué estamos diciendo nosotros? S es un eje auxiliar que yo había planteado aquí y que no se los había señalado por ahora, pero que lo tenemos señalado aquí de verde. Entonces, cuando z es igual a 0, midiendo z pues desde acá, S es igual a 0. Cuando S es igual a S, es decir, cuando hemos llegado a este punto final, ¿a cuánto equivale Z? Pero esa es relativamente fácil de ver porque ya la tenemos planteada en este ejercicio que está acá. Entonces, no sé, a la altura completa de esta compuerta le habíamos puesto un nombre. Parece que todavía no, ¿no? Pongámosle acá. Pongámosle a esto h sub c, que es altura de la compuerta. Entonces, utilizando este mismo triangulito, si nosotros tenemos que acá es altura de la compuerta y que por acá tenemos s, pues podemos decir seno de teta será igual a altura de la compuerta sobre s. Esto nos está dando que altura de la compuerta es igual a S por seno de teta. Bien. Pero de nuevo a mí lo que me interesa
Ah, bueno, dejémoslo por ahí. Listo. Entonces, ¿en qué va nuestra ecuación? Estamos diciendo, la fuerza total que el agua va a ejercer sobre nuestra compuerta se puede calcular como una integral entre 0 y S, pero yo quería era dejarlo en términos de H sub C. Entonces aquí despejo va a ser altura total de la compuerta sobre seno de teta. ¿De dónde sale esto? Pues despejando de acá por gamma W, la profundidad de cada una de de los fragmentos pues que yo estoy utilizando, pero como esto se mide en S, pues aquí cambiémoslo y digamos ZI, para ser consistentes pues con el eje y con las coordenadas que estaba planteando por acá, esto por 1 metro, integramos con respecto a Z, seno de teta. Regálenme un segundo que me tocó ir a cerrar ventanas. Ya vengo. Volví. Listo. Hagamos esta integral. Esta integral nos va a dar que la fuerza total que aplica el agua sobre la compuerta va a ser gamma W por Z al cuadrado. Aquí ya me sobraba hasta ahí. Esto dividido entre 2 por 1 metro dividido seno de teta. Y esto lo vamos a evaluar en 0 y en la altura de la compuerta sobre seno de teta, que son estos dos puntos, este punto de acá y este punto de acá. ¿Qué nos está dando este FW? Nos está dando el área bajo esta curva, el área que está sombreada acá en este prisma. Eso entonces es, y me quedo aquí en este tablero, FW igual a gamma W por Z al cuadrado. Z al cuadrado vendría siendo... No me gusta cómo me está quedando, pero bueno, vamos a ver qué sale. HC sobre seno de teta al cuadrado por 1 metro dividido 2 veces seno de teta. Ya vi dónde está mi error. Fíjense que aquí yo estaba convirtiendo la variable 2 veces, qué torpeza, porque fíjense que yo lo que me estaba preguntando, yo me estaba haciendo esta pregunta, yo estaba diciendo, si z es igual a 0, S es igual a 0, que es este punto que tenemos por acá. Si z ya es igual a la altura de nuestra compuerta, que era lo que estábamos viendo aquí, esto sería como igual al z final, pues S, que es nuestro eje auxiliar, va a ser igual a S. Este es el punto que nosotros dijimos, S es igual a S. Entonces yo acá no tenía que integrar y darle tantas vueltas al asunto, simplemente tenía que decir, cuando S es igual a S, Z es igual a la altura de la compuerta y me daba esto aquí. Entonces yo tengo que evaluar esta integral definida entre 0 y h sub c. Me disculpan ahí por esa imprecisión. Entonces, corregida esa imprecisión, nos está quedando a nosotros esta ecuación con este término al cuadrado. Listo. Bueno, aquí siendo estrictos, pues va menos 0. Y entonces, FW es igual a peso unitario del agua por la altura total que tiene nuestra compuerta al cuadrado por 1 metro dividido 2 veces el seno de la inclinación que tiene esta compuerta. Esto es, por un lado, la fuerza total que ejerce el agua
Y por otro lado, el área bajo la, o el área encerrada por nuestro prisma. Entonces ya conocemos cuál es la magnitud de esta fuerza FW. Ahora, conocemos cuál es la magnitud de la fuerza FW. De hecho, voy a ver si me hago un dibujito adicional. Me voy a traer, discúlpenme, hago aquí una operación rápida. Voy a traer este dibujo. Peguémoslo pequeñito acá. ¿Qué es lo que acabamos de encontrar? Acabamos de encontrar la magnitud de esta fuerza FW, que es una fuerza que está actuando aquí perpendicular a mi compuerta, más o menos con esta orientación. Pongámosle aquí como un vector. Esta es esa fuerza FW que acabamos de encontrar ahí. Ahora, sabemos nosotros que esta fuerza de color rojo, que es la fuerza que nosotros ponemos sobre la compuerta para mantenerla cerrada, está siendo aplicada a una distancia L medios desde este punto cero que tenemos aquí. Para poder caracterizar completo este sistema de fuerzas, pues también tenemos que conocer a qué distancia con respecto al punto cero está actuando nuestra fuerza FW. Y a esta la vamos a llamar posición de la línea de acción. ¿Cómo determinamos cuál es esa posición de la línea de acción? Pues fíjense, sabemos nosotros que este prisma es un triángulo y sabemos nosotros que el centro de áreas de un triángulo pues está a 1/3 de la base que estamos viendo nosotros acá. Entonces, si nosotros ubicamos 1/3 de esta base, nos va a dar ahí cuál es la posición que tiene esa línea. Entonces, hagamos aquí una operación. Vamos a traer ese sombreado. Ubiquémoslo aquí así. Acá así. Más o menos por aquí está cayendo el tercio. Y entonces aquí es fácil ver que esta línea de acción está actuando medido desde este punto 0 a L tercios. Este será L tercios. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos que hay un par de momentos, uno que nos genera esta fuerza FW y otro que nos genera esta fuerza F, y ese par de momentos son los que nos van a garantizar que esta fuerza, que esta compuerta permanezca cerrada o permanezca abierta. Entonces, para responder por fin a la pregunta, ¿cuánto debe ser F para mantener la compuerta cerrada? Pues planteamos nosotros una sumatoria de momentos. Para que esta compuerta esté cerrada, pues hacemos una sumatoria de momentos con respecto a este punto O, que es el pivote que tiene la compuerta, y para que permanezca cerrada, pues tiene que ser 0, y entonces decimos nosotros, hay unos momentos de un lado que los genera FW por L tercios, hay otros momentos por otro lado que los genera F de color rojo, que es la fuerza que nosotros estamos determinando, por la distancia en la que está actuando, que es L medios, y entonces eso nos da que F, para que la
compuerta permanezca cerrada, tiene que ser FW, esto se va con esto, por 2/3. Y esto, como lo acabamos de ver por acá, es gamma W por la altura total de la compuerta al cuadrado por 1 metro, esto por 2, dividido entre 2 por 3 por seno de teta. Esto se cancela con esto y nos está dando que la fuerza F para mantener la compuerta cerrada va a ser gamma W por la altura total de esa compuerta por 1 metro, dividido 3 veces el seno de la inclinación en la que la compuerta está cerrada. Entonces, todo este carretazo, que estuvo un poquito accidentado por ese error que cometí, pero bueno, nos permite llegar a esta fuerza, que es la fuerza que tiene la compuerta. Entonces, fíjense que en la medida en la que ustedes puedan describir estos prismas, pueden generar unos sistemas de fuerzas que les pueden permitir solucionar unos problemas relativamente fáciles de encontrar en la práctica. Ahora, como les digo, no siempre vamos a trabajar con prismas generados por presiones de agua, a veces vamos a trabajar con prismas generados por presiones generados por tierras, pero el concepto va a ser siempre el mismo. La fuerza que ejerce el prisma es el área del prisma y para encontrar en dónde actúa esa fuerza concentrada, pues nos toca a nosotros pensar en cuál es el centro o el centroide de nuestros polígonos, pues, o de nuestros prismas. Esta demostración que acabamos de plantear acá, pues no es que ustedes se la tengan que aprender de memoria, ¿no? No tiene mucha utilidad sabérsela de memoria. Lo que tienen que saber ustedes es cómo determinar la magnitud de estas fuerzas que están actuando como producto del prisma. Y para que lo puedan utilizar, pues vamos a plantear una tarea que ahorita ustedes me dicen qué tarea es. En ingeniería civil es muy frecuente encontrarse con estructuras de este tipo. Esto es una especie de muro de contención que ustedes se pueden encontrar en un dique o, sí, principalmente en un dique, pero también se lo pueden encontrar en estructuras viales. A veces lo que se hace es poner una masa de concreto muy pesada que le garantice a uno que se está sosteniendo un relleno. Siendo un relleno una cosa que se vería como por acá. Entonces ustedes acá podrían instalar una casita, acá podrían poner una vía, y lo que les garantiza que esa casa y esa vía conserven su integridad, pues es la posición de esta estructura que ustedes están planteando aquí. Hoy no les voy a proponer eso, hoy les voy a pedir es que determinen cuánta fuerza le está ejerciendo esta agua que está acumulada acá a este dique, y que determinen cuál es la condición de estabilidad del dique en términos de dos factores de seguridad, que son el factor de seguridad por deslizamiento y el factor de seguridad por volcamiento. Entonces, ¿qué es el deslizamiento? Pues el deslizamiento sería que el muro o el dique se desplacen en esta dirección, como lo estamos viendo en este desplazamiento de falla acá, y ese desplazamiento en esa dirección, pues lo que nos va a generar es que cambie el nivel de agua por acá, y si teníamos un relleno o si teníamos una estructura por acá, previniendo que se metiera el agua, pues esa estructura va a terminar destruida por el desplazamiento del dique. O tenemos otro escenario en el que el agua nos podría llegar a volcar nuestra estructura por las fuerzas que está aplicando en esta dirección que nosotros ya podemos determinar. Estas son las características geométricas que tiene el muro. Movamos esto un poco para acá. Y entonces, como ustedes acaban de ver de la demostración que planteamos, sobre este muro inclinado que tenemos aquí, va a estar actuando una fuerza FW. Esa fuerza FW pues actúa normal al muro, ¿no? Pero bueno, ¿qué tienen ustedes? Tienen que plantear de alguna forma cuáles son las fuerzas estabilizantes de este problema y cuáles son las fuerzas movilizantes. Tienen que encontrar cuáles son los momentos movilizantes y cuáles son los momentos estabilizantes. ¿Cómo hacen eso? Pues, ¿qué es una fuerza movilizante? Fuerzas movilizantes son las que podrían generar el movimiento.
o las que aportan el movimiento? ¿Mm? ¿Cuáles serían fuerzas movilizantes en este caso? Todas las que vayan en esta dirección. ¿Mm? Ahí es más o menos fácil de ver. Como nosotros estamos estableciendo que el escenario de falla puede ser este, en el que el dique se desplaza hacia la derecha, pues todas las fuerzas que vayan hacia la derecha son fuerzas movilizantes y son fuerzas resistentes las que vayan en la dirección opuesta. Entonces, fuerzas estabilizantes en este caso serán las que vayan hacia la izquierda, fuerzas movilizantes serán las que vayan hacia la derecha. ¿Cuáles serán los momentos estabilizantes? Pues viendo este dibujo es relativamente fácil identificar. Momentos estabilizantes son los que tiendan a hacer que la estructura permanezca en su posición y esos van a ser los que van en esta dirección, antihorarios. Y serán movilizantes los que nos contribuyan a generar este desplazamiento o esta rotación que hay por acá y serán horarios. Entonces, momentos estabilizantes, momentos movilizantes. ¿Qué fuerzas estabilizantes y qué fuerzas movilizantes se van a encontrar ustedes aquí? Pues las movilizantes serán las que surgen de esta fuerza Fw. Fíjense que si ustedes descomponen esta fuerza Fw en una componente vertical, van a tener una Fwz, y en una componente horizontal van a tener una Fwx. Esta será una fuerza movilizante y esta, por lo menos en ese factor de seguridad, no va a entrar. Entonces, esta es realmente la fuerza movilizante que ustedes tienen en este caso, la fuerza que se genera como la descomposición de Fw proyectada sobre la horizontal. Listo. ¿Cuáles serán las fuerzas resistentes? Pues las fuerzas resistentes en este caso serán la fricción que se va a generar entre este muro y el suelo sobre el que está instalado. Entonces, pues esto por lo general se hace con un poquito más de complejidad, pero para que no se compliquen tanto, pues solo trabajen con que esta fuerza que se va a oponer al desplazamiento, es decir, que es una fuerza resistente, va a surgir de un coeficiente de fricción por la fuerza normal que se está desarrollando en la superficie del suelo. ¿Cuál será la fuerza normal? Pues va a ser el peso que tenemos por aquí de nuestra estructura, más, fíjense que esta fuerza Fwz también está aportando a esa dirección vertical, más Fwz, y eso será igual a la fuerza normal que se está generando acá abajo como reacción al peso que impone esta estructura más esta carga vertical que está aportando también en esa dirección vertical. Esta fuerza normal pues surge de una sumatoria de fuerzas en Z que sabemos nosotros que tiene que ser igual a 0. Ese análisis sale de ahí. Listo. Y ya con esto que les he planteado acá y estableciendo que este será el punto para hacer equilibrio de momentos, ustedes pueden desarrollar el ejercicio. Pueden asumir que este es un concreto ciclopio que pesa 23 kilonewtons metro cúbico y aquí están las dimensiones que tiene el muro para que lo puedan solucionar sin ningún problema. Entonces, pues bueno, esta es la tarea número ¿cuánto? ¿5 ya? ¿4? De tres, profe. ¿3? Listo. Me imagino que hay preguntas y necesitan que regrese a otras páginas. ¿Me pueden indicar a cuáles páginas quieren que vaya y cuáles son las preguntas que tienen? Profe, porfa, al anterior un segundo. ¿A esta? Sí, profe, ya, gracias. Vale.
Profe, ¿el laboratorio a dónde se tiene que subir? A la carpeta de cada uno de los grupos. No sé si haya ahí dentro, veamos. Bueno, les voy a generar una carpeta nueva que se llame laboratorios, además de quizzes y tareas, y ahí les va a quedar el espacio para que suban los laboratorios. Gracias. ¿Vale? Oigan, está viniendo como muy poquita gente a las clases, a la de ayer también. ¿Será que ya se fueron de vacaciones por la semana de reflexión? ¿O están en parciales o algo? Deben estar en parciales, o no deberían fallar a mi clase. Bueno, si no hay preguntas, pues dejamos la clase de hoy hasta aquí. Muchísimas gracias por venir. Nos vemos el martes en 8 días. Y descansen, aprovechen esta semana para reflexionar y descansar. Profe, la tarea para ¿Cómo, perdón? la tarea para mañana. Ah, bueno, esta tarea pongámosla para... Hoy es 9. Pues démosles para el 30 de septiembre. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces ahora sí nos despedimos.